I precisament de la Shopping Night anem a parlar a continuació i per això tenim així a la seva presidenta Isabel Cosme. ¿Qué tal, Isabel? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Es un placer tenerte así una volta més. Ya mi venir, por supuesto. La Valencia Shopping Night, edició... Sexta edición es ya. Edició sexta. Que es el día 4, ¿no? Y Es per hivern, el próximo día 4, jueves. El formato es conocido ya por todo el público, eso hace ver el éxito, que es de 8 a 12 de la noche en el epicentro comercial de la ciudad. Todos sabemos por dónde anda, de todas maneras está muy publicitado. Se está ampliando mucho también, ¿eh? Sí, está concentrándose, quiero decir, es muy denso la densidad comercial que hay en la zona. Este año podríamos decir que la calle Colón es el eje a un lado y al otro. Todos sabemos el tipo de tienda que hay según qué calles. Se puede todo consultar a través en el Facebook hay una actividad enorme, a través de la misma web. Sí. Y yo creo que este año, vamos, hemos batido el récord de tiendas partícipes, que seremos prácticamente unas 250 tiendas. 200 tendes obertes el dijous de 8 a 12 de la nit. Sí, 250 en el centro y... Hay ¿Colaboran todas prácticamente? Sí, lo que es el espacio que cada vez está más concentrado, sí, porque ha habido zonas que se han incorporado últimamente, como la zona de Correos, Juan de Austria y luego tenemos la zona del Mercado Colón, Jorge Juan, Hernán Cortés, Tineo Amorós, Orní, toda esa zona. Ya hemos estado siempre, pero continúa. Por eso te digo que se está expandiendo bastante la zona, porque antes era normalmente Jorge Juan, Poeta Querol, y ahora se está expandiendo más. Sí. O sea que si llegas a estado... Dentro de que sabemos que Valencia está todo a un paso, y sobre todo la parte comercial pues está muy concentrada. Es un espacio muy accesible, que podemos ir de un lugar a otro en esas 4 horas. Sí. Se propone también una ruta que hemos llamado Sopa Music, que es los locales que tienen música en vivo, o DJ, etcétera, más bastante música en la calle, para hacer una ruta y bueno, pues... El año pasado yo me acuerdo que había, bueno, el año pasado no, en la edición anterior, antes del verano, en junio, ¿qué fue? En junio. Sí. En junio había un ambiente por toda la calle de música, digo que era una gozada hablar entre en buen tiempo. Y el ambiente que había de música en todas las calles estaba estupendamente ahí bien. estamos viendo imágenes y la verdad es que da gusto. En la edición de verano pues es más callejera, en el sentido de que el buen tiempo en Valencia nos acompaña. La edición de Navidad, con esta edición nosotros lo que hacemos es inicio campaña Navidad. O sea, lo bueno que tenemos en este caso pero ese frío te abrigas es que y llevas el pistoletazo de salida de la campaña Navidad. I no només és una nit on València té els comerços oberts, sinó que a més és una nit especial, ¿no? Sí, bueno, es una noche que no pretendemos ni ser la noche de las rebajas, ni ser la noche agresiva como estamos hoy, sino más bien es una noche lúdica, de ocio, de estar con el cliente. Eso es, estar con el cliente, generar optimismo, algo que es lo que más llama la atención. Eso es, somos muy festeros, eso ya lo sabéis, ¿no? Creo que os habéis dado cuenta. Entonces nos va mucho con nuestro carácter, nos va el quedar con amigos para ir de tienda en tienda. Las tiendas están abiertas de un modo diferente. Entras más desinhibido, puedes tener más relación con la gente y yo creo que eso es lo que se transmite. Es una noche muy alegre, es una noche en la que promovemos un consumo divertido, luego habrá también un sorteo, hay muchas novedades que yo creo que todos los años mejora, si intentamos mejorar, y está previsto una afluencia enorme. Mejoráis porque cada año, cada edición os superáis más, Maribel. Sí, ¿tú crees? Sí. Tú que eres buena clienta de todas esas tiendas. Totalmente, cada día, cada edición, como te ponemos nuestro granito de arena. Yo creo que es un sector que, el nuestro, el sector comercio, cualquiera de los formatos que veamos, cualquiera de los tamaños que veamos, es un sector muy innovador, es un sector muy vivo, que está continuamente pensando cómo hacerlo mejor, cómo agradar al público, y yo creo que se merece esta noche tan especial. Com dius, i en esta nit tan especial i molt animada, perquè podem trobar al centre de València, a banda de totes les tendes obertes, animació, catering, música, DJs, música en directe, ¿no? Tal cual, també Luego todo el mundo se inventa cosas tipo pues un sorteo, un concurso, o no sé, modelos que
que van cambiándose. Que van desfilando por la calle también. Que van desfilando por la calle. Que es muy entretenido, claro, es muy divertido. Claro, cosas de lo más originales que se nos van ocurriendo, cada uno según la identidad de su comercio, y convivimos todos en el mismo momento. Lo bueno es que también es una noche que prescribe compras. Es decir, a veces hay personas que no compran esa noche, pero ya han visto lo que quieren y la campaña se da por iniciada. Este año vamos a coincidir con la puesta en marcha de las luces de Navidad del Ayuntamiento, creo que es con la pista de patinaje también. Creo que estamos moviendo la ciudad en la medida que podemos los comerciantes moverla. No es pot fer més, efectivamente. ¿Quiénes son las novedades frente a la edición hivern del año pasado, Isabel? Pues yo creo que lo que hemos comentado de las rutas de música, y luego tenemos unos sorteos de regalos que las tiendas partícipes ofrecen a los que compran esa noche. Es decir, todo aquel que compre esa noche, que se acuerde de pedir su boleto, lo rellena, lo tirará dentro de un coche, creo que es ubicado en el Mercado Colón, está por decidir, pero se informará. Y entonces tienes acceso pues a 200 regalos, o sea, que no está mal. Algo de regalo mejor, oye. Claro. Bueno, yo sí que vaig a anar per a veure si me toca. Isabel Cosme, moltíssimes gràcies. A vosotros, os esperamos. Ahí estaremos.